tardes a todos los presentes, también están conectados a modo virtual. Hoy, en este segundo encuentro, toca como tema, ya tras el recorrido, el íter tratado en el encuentro anterior, llegamos y desembocamos tras análisis de distintos tópicos y distintos escenarios y aspectos multivectoriales que atraviesan a la infancia. Hoy nos toca hablar sobre la infancia y el derecho. Haré un breve repaso de lo que vamos a ir viendo, a ver si cambiamos la diapositiva. Abordaremos la Ley de Protección Integral, la Ley 26.061, haremos referencia a los antecedentes, la sanción. Bueno, ya se está preparando la webgrafía, así que ya tendrán todo el material, calculo que ya listo para esta semana. Haremos un breve análisis de los antecedentes, cómo se llega a la sanción de la Ley 26.061, el objeto, la aplicación, y iremos desmenuzando un poco el contenido, sobre todo en aspectos fundamentales. No hará falta, soy convencido de que las leyes, si no se leen en su espíritu, es más de lo mismo, porque la ley la tenemos a disposición y a medida que la vamos necesitando la vamos leyendo, repasando y recontra-repasando. Pero en sí lo que vamos en este encuentro vamos a ahondar en aspectos básicos, esenciales, que irán sirviendo como para ponernos en tónica en lo que hace al espíritu de protección legal en el ámbito del ordenamiento jurídico argentino. Y después, como segundo tópico, abordaremos de lleno el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Haremos referencia a las medidas de carácter ordinario que trae precisamente la ley, y después las medidas excepcionales, que son de algún modo las más complejas, las que traen mayor debate, y que me gustaría que hoy pensáramos un poco en lo que hace a su aplicabilidad, para después, bueno, terminar con algunas reflexiones que había intitulado del dicho al hecho. Es decir, una cosa es el ser y otra cosa el deber ser. Así que bueno, vamos a arrancar ya tras esta breve presentación con lo primero. La ley 26.061 tiene como todo en la vida, tiene un porqué. ¿Qué sucede? Si uno ya en el encuentro anterior habíamos hecho una referencia histórica de cómo se había ido tratando la infancia a lo largo de la historia, si ya nos vamos situando en el ámbito de nuestro país, en primer lugar tenemos que hacer referencia, no sé si de aquí los presentes conocen o han sentido nombrar, la ley de patronato. Fue una de las primeras regulaciones ya en el derecho patrio. Es una ley del año 1919, se llamó también Proyecto Agote. El valor en sí normativo que tiene es que pone en primer término nombre y apellido a las pretensas resoluciones y el tratamiento de la minoridad, se le llamaba en aquel entonces. La ley de patronato, la ley número 10.903, como bien les decía, en el año 1919, traía una distinción que es curiosísima, y esto es para ir viendo cómo a veces uno termina errando al momento de generar justificaciones o valoraciones, sobre todo con ojos anacrónicos en el tiempo. Lo que traía la ley, y esto es muy característico, hacía una distinción entre menores, por un lado abandonados, por otro lado delincuentes. Así, lisa y llanamente, sin cortapisas, esta era la distinción y este era el tratamiento que tenía.
Eh, Evidentemente, un espíritu altamente intromisivo, altamente policial en relación a la regulación de la vida. No existían los derechos de los niños, niñas y adolescentes como hoy se conocen, sino que era una regulación en atención al poder de policía que tenía el Estado respecto de las personas menores de 18 años. Lo que ha sido la mayoría o la minoría fue cambiando, en principio se daban los 21 años, hoy por hoy, como vamos a ir viendo ya, después con esta nueva regulación, ya se impone a los 18 años la mayoría. Pero, para dejar y cerrar brevemente la ley del patronato, entonces tenemos proyecto Agote, año 1919, 10.903 el número, y altamente intromisiva y restrictiva, policial, en relación a su espíritu. Como segundo antecedente normativo, surge, y esto es curioso, y van a verlo en la bibliografía que les voy a dejar, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, año 1989, un documento de extrema simbolización e importancia en el ámbito de la infancia, de los derechos humanos de modo universal, sancionada en 1989, como bien les decía, tuvo sanción en la República Argentina en el año 1990, en septiembre de 1990, la aprobación y ratificación a través de la ley 23.849. Yo les dejo esto si quieren, lo van anotando. Pero, ¿por qué es importante esto? Y esto después lo vamos a traer en otro aspecto de nuestro encuentro. Una de las reservas que hace en el artículo 1 es el reconocimiento de niño como todo ser humano desde el momento de la concepción. Esto ya después se va a ir cuestionando a lo largo de los años, pero es el primer hito. Ya hablamos, año 1990, artículo 1, niño lo define como todo ser humano desde el momento de la concepción. Y esta es la línea que seguirá la reforma constitucional del año 1994. Después de estos dos antecedentes, se da la sanción de nuestra ley en estudio, que es la 26.061, y tiene un nombre bastante largo ahí. Las filminas, les pongo la fecha de la sanción, la vigencia y el texto. ¿Qué sucede? Es que hay otros documentos internacionales que también van a ser orientativos y de algún modo influirán en el espíritu de nuestra normativa. Unas serán las reglas de Beijing, se llaman las reglas de Beijing de 1985, relacionadas con la justicia penal internacional juvenil. Justicia penal internacional juvenil. ¿Por qué? Porque ya comienza a vislumbrarse el trato y el respeto a el ejercicio y goce de los derechos de en este caso, de los adolescentes. Este es uno de los hitos en el ámbito internacional. Después también tenemos la Declaración de Belfast, como el boliche que tenemos acá. La Declaración de Belfast, relacionada con un encuentro de jueces, un encuentro mundial de jueces, en miras a la protección de la familia y la juventud. También les dejaré el texto, que es interesante en su lectura y de muy fácil y coloquial interpretación. Y después también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, que con la jurisprudencia irán iluminando el espíritu de esta ley que vamos a estudiar. ¿Cuál es el foco de esta ley? Y si pasamos a la filmina. Es la participación protagónica que le va a dar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Qué sucede? Es que impondrá en cabeza de los estados la obligación de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Esto ya vamos a ver, el principio de efectividad, es decir, que los estados, los funcionarios están obligados a velar por los derechos, están obligados a recibir, a aceptar las denuncias para restablecer la vigencia de derechos vulnerados. Esto es fundamental porque es un hito a lo largo de la historia de la infancia en la República Argentina.
hacia la calidad del Estado y, como bien decía uno de los autores, Zanoni, dice que harían falta instituciones suficientemente buenas, en este caso, cuando uno hace la lectura de la ley, la vamos a ir haciendo, harán falta instituciones suficientemente buenas como para soportar una ley que es espectacular y que coloca a los niños como verdaderos sujetos de derecho. Esto será parte del colofón de ideas que vamos a hacer, a ver si son instituciones suficientemente buenas como para sostener el peso de las obligaciones que se nos imponen realmente. Esto, como antecedente, es la sanción y vamos a la segunda filmina. El anterior era el objeto. Como objeto, el artículo 1 de la ley dice la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes al efectivo goce y ejercicio de los derechos. ¿Pero qué se pretendió con esta ley? En primer lugar, unificar todo lo que eran criterios a lo largo y ancho del país relacionados con trámites, tanto de adoptabilidad como contención de la infancia, que fuesen trámites más expeditivos, que fuesen trámites más ágiles. Esta palabrita como segundo tópico, desjudicialización de la materia. ¿Por qué desjudicialización? Parece un trabalengua. Porque pone en cabeza de los organismos administrativos las políticas de infancia y lo que termina diseñando es un armado, es una estructura teórica de distintos actores que harán enmarañadamente al sistema, a una telaraña de protección de la infancia, pero con una salvedad, que es que dejará las decisiones fuera del ámbito judicial. Y al juez, esto lo iba a decir más adelante, pero lo debo decir ahora, porque lo espontáneo a veces resulta así. Muchas veces al juez lo termina convirtiendo en un firmapapeles con delay, porque las medidas excepcionales en el funcionamiento, las medidas ordinarias, sobre todo las excepcionales, terminan siendo llevadas adelante, como eso de que el alma va para adelante y el cuerpo tira para atrás. ¿Qué sucede? El organismo administrativo va para adelante con determinadas medidas, no han sido judicializadas ni puestas en conocimiento del juez, y 2 o 3 meses después, en la realidad, tenemos que nos encontramos en los despachos judiciales con medidas, con un pedido de control de legalidad que fueron adoptadas hace más de 20, 30 días, con toda una irregularidad manifiesta. ¿Pero qué pasa con esto? Volvemos. ¿El espíritu cuál fue? Unificar a lo largo y ancho de todo el país los distintos funcionamientos en determinados trámites relacionados con la infancia, como eran las adoptabilidades, como eran las revinculaciones familiares, y pretendía evitar la institucionalización con esto de la desjudicialización. Artículo. En lo que hace a la aplicación de esta ley, la 26061, dice que va a ser una aplicación obligatoria, ahí bien lo leemos, para todo acto, decisión, medida administrativa y judicial. Es decir, que esta ley se aplicará, esta visión, esta perspectiva, hablamos de una perspectiva de género y por hoy, en estos nuevos tiempos, pero está la perspectiva de la infancia. Y esta ley lo que pretendió imponer ya desde el momento de su sanción, en el año 2005, es la perspectiva de la infancia. Tener en cuenta este grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta cuándo? Bien decíamos, como lo había reconocido la ley en sus primeros, en la Convención de los Derechos del Niño, desde el momento de la concepción y hasta los 18 años, es la vigencia de esta ley. El respeto a la vida desde la concepción, también lo traerá, se le llama Nuevo Código Civil y Comercial, pero ya es bastante antiguo porque tiene 8 años, del año 2015, en el artículo 607, inciso C, también trae esto relacionado con el respeto a la vida desde el momento de la concepción.
No les voy a citar mayor jurisprudencia de la Corte Interamericana porque lo van a ver en la webgrafía. Entonces, esta aplicación obligatoria de este prisma con perspectiva de infancia estará entonces, será obligatoria para todo acto, para toda decisión administrativa, judicial de otra índole. Estará enfocada a personas desde la concepción hasta los 18 años y para la protección de los derechos y garantías, que resultarán de orden público, como bien lo establece el artículo 2. ¿Qué significa que sean de orden público? No sé si alguien quiere contestar. Es muy sencillo, que es obligatorio absolutamente para todos y es exigible desde el momento en que esta ley sale en vigencia. Y derechos irrenunciables e intransigibles, es decir, estas dos características forman parte del orden público, es decir, que sobre eso no se puede transar, simplemente se debe cumplir. Llegamos al artículo 3, y este sí que es importante. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Qué se entiende por interés superior del niño? Ahí en letra roja ponía que es un cajón desastre. ¿Y qué quiere decir esto del cajón desastre? Cuando uno va leyendo decisiones jurisdiccionales, cuando uno va leyendo algunos artículos de doctrina, siempre se hace referencia al interés superior del niño. Y si no queda bien, igual el interés superior del niño. Y si también no tiene nada que ver, igual el interés superior del niño. Pero ¿qué es el interés superior del niño? El artículo 3 lo define precisamente, lo mismo que en fallos inmediatamente posteriores. El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz fue uno de los primeros precisamente en recoger este concepto. ¿Qué es el interés superior del niño? Ustedes cuando escuchan, quienes trabajan en organismos, en territorios relacionados con infancia, bueno, no, porque en términos coloquiales, buscamos lo mejor para los chicos. Y es eso, en términos de zapatillas no sé, de goma, con suela de goma, ¿qué es eso? Se busca en toda medida autojurídica el interés superior del niño, satisfacer el interés superior del niño. ¿Y qué significa? Es lo que quiere, es lo que mejor le hace. Para eso tenemos los equipos técnicos, para eso tenemos el funcionamiento intersectorial entre distintos organismos, para ver qué será lo mejor en ciertas circunstancias. ¿Cómo se lo define el interés superior del niño? El artículo 3. Máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías. Se lo debe respetar como un sujeto de derecho y de ahí se va a desprender una batahola de derechos proclamados. El derecho a ser oído, el derecho a escuchar conforme sus capacidades. Esto de la escucha de los niños, quienes trabajan en distintos organismos bien lo saben. Los niños hablan, más allá de su edad. Sí. Sí, correcto. Y esto también se ha incorporado en los últimos años el paradigma de la capacidad progresiva, que es en relación a lo que vas diciendo. Muchas veces como categoría sospechosa y discriminativa y arbitraria, se ha dicho, no, un chico de 7, 8 años no debería presentarse a un juzgado a hablar. Un chico de 6, de 5 años, ¿por qué no? Si los chicos desde los 4 o 5 años ya, aún en un lenguaje que no es verbalizado, muchas veces los mensajes vienen por otro lado y para eso necesitamos de profesionales aptos y capacitados y sensibles para ir desentrañando cuál es su verdadera voluntad y cuál es su verdadera historia. Entonces, este derecho a ser oído queda consagrado y es uno de los derechos que se termina desmembrando de lo que es el interés superior del niño, como esa estrella polar que va a guiar en toda decisión tanto a los órganos administrativos como a los jueces. Se habla de un pleno desarrollo en el medio familiar, social y cultural. Iremos avanzando, iremos viendo que ese pleno desarrollo en contextos jodidos, hablando en un lenguaje claro y sencillo como establece la Corte para los jueces y para que nos entendamos, esta ley viene para eso, para meterse, para
inmiscuirse en contextos, hay que decirlo con todas las palabras, enquilombados, y para ir desentrañando a ver qué es lo mejor para esos pibes y esas pibas. La edad, la madurez, la capacidad y el respeto a su centro de vida. Ya iremos desentrañando, pero el respeto al centro de vida, todas las medidas, tanto ordinarias como excepcionales, tienen en mira en inglés, entre comillas, el back home, el retorno a casa, el ingreso a casa. Sucede que, y lo iremos viendo y no me quiero anticipar, iremos viendo la desnaturalización de las medidas excepcionales, de los distintos procesos por la burocratización y la administrativización, que termina resultando esta desjudicialización propia del espíritu de la ley, termina resultando y cayendo en los brazos de la discrecionalidad administrativa más espuria y más rechazable que podría existir, incluso similar a los tiempos de la ley de patronato. Seguimos. Artículo 4 y 5. Hace referencia a la responsabilidad indelegable del gobierno y las políticas públicas. Y dice, pone en cabeza del gobierno establecer, controlar, garantizar el cumplimiento de políticas públicas federales. Impone una prioritaria formulación y ejecución de políticas y asignación de recursos. Sigo abriendo comillas. También impone la protección prioritaria, el auxilio, el preferente trato y atención a los servicios esenciales de niños, niñas y adolescentes. Pasamos el limpio. Parecería zaraza. Porque en definitiva, si uno se pone a hurgar, si uno va hurgando en datos objetivos en el encuentro anterior, perdonen, y no quiero contagiar de un espíritu pesimista y muchas veces ácido y crítico en algunas cuestiones que voy hablando, sino simplemente, y les pido que me permitan ser sincero, porque si no hay sinceridad no hay cambio. Y la única verdad, como les decía la otra vez, es la realidad. En lo que hace asignación de presupuestos, lo vimos la semana pasada, en el ámbito nacional, que es donde esta ley focaliza, un 22% menos las partidas presupuestarias para la infancia en la República Argentina. Ya se estarían cumpliendo con estos postulados grandilocuentes. Controlar el cumplimiento de las políticas públicas federales, la formulación, ejecución de políticas y asignación de recursos, esto. La protección prioritaria, el auxilio, el trato, atención, servicios esenciales. La educación también es un servicio esencial, pese a que muchas veces no se lo tome como tal, y teniendo 80 días los chicos sin clase, me parece que por una cuestión de respeto no quiero entrar en estos temas. Pero como para ir viendo el ser y el deber ser. Responsabilidad indelegable del gobierno y políticas públicas, esto en el artículo 4 y 5. Después viene un elenco de derechos y garantías, una batería de proclamas, de fórmulas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que va a consagrar la ley de modo maravilloso. El derecho a la vida, en el artículo 8, como bien habíamos dicho, desde el momento de la concepción. Ya habíamos hablado y relacionado con las etapas de la infancia que habíamos estado reflexionando y charlando en el encuentro anterior, lo que era el desarrollo ya en esa etapa prenatal, ¿no? Cuando ya en tiempo fetal ya comenzaba a desarrollar el feto las funciones auditivas de las más básicas y elementales, pero bueno, desde el momento de la concepción y hasta
los 18 años. El derecho a la vida consagra, artículo 8. Derecho a la dignidad e integridad, el artículo 9. Derecho a un trato digno. Derecho a una consideración como personas, como sujetos de derechos dignos. ¿Y qué es la dignidad? A veces, no sé si se han puesto a pensar, ¿qué es digno? Había un filósofo que se llamaba Boecio y que decía que los seres humanos somos sustancias individuales de naturaleza racional. Sustancias, tenemos cuerpo, podemos tocarnos, individuales, no somos amebas, somos todos seres individuales. Algunos seremos más gordos, otros serán más agraciados, ¿no? De naturaleza racional. Y lo que da la dignidad es la razón, es la capacidad, es la libertad, es la capacidad de pensamiento, es la capacidad para desenvolverse en la vida. Válgame Dios, como dice la canción, niños que transcurren desde una medida excepcional hasta los 18 años y tienen un trato digno por parte del sistema. Cerramos el paréntesis. Trato digno, derecho a la intimidad, a la no injerencia. Como hablábamos recién, el espíritu policial de esta ley vino a acabar con este artículo y dice, se le debe respetar la intimidad a los chicos. Tienen que vivir dignamente, tienen que vivir en condiciones de las mejores, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Tienen que vivir en condiciones habitables, óptimas, higiénicas. Algunos de los aquí presentes y los que quizás están ahí en la cámara, que quizás se ve, yo no sé si han trabajado o han visitado algunos de los, entre comillas, hogares que de hogares no tiene nada, porque ni siquiera el calor tiene de un hogar. ¿Algunos ha visitado algo de eso? ¿Alguno ha sido consciente y ha tenido noticia de que en épocas de antaño se hacían colectas sobre ropa para esos chicos que vivían ahí? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el trato digno? ¿Los chicos tienen que estar vistiéndose con ropa usada? ¿No hay asignaciones por parte del Estado? ¿Son ciudadanos de segunda? ¿Los juguetes que nos sobran se los llevamos a estos chicos? ¿Hacemos colecta y vemos que están peor que los presos y que los detenidos porque ni siquiera tenían colchones? No había agua fría, no sé. En mis épocas, yo les hablo del 2014, 2015, en las épocas que me tocó transitar por un juzgado de familia. Creo que la realidad continúa lo mismo, ¿eh? Porque el año pasado, y en eso vamos a abordar, no quería ingresar en cuestiones particulares, pero las falencias del sistema están a flor de piel y pese a que existan medios que no las difunden, la realidad flota, ¿eh? Hay cuestiones de las cuales a través de la prensa y a través de las redes sociales nos vamos enterando que me parece que en esto estamos fallando, en esto y otras cosas más. Los hogares no tienen nada de hogares. Estas visiones y estos paradigmas de llevarlos a una casa al estilo mini gran hermano, esto no tiene absolutamente nada que ver con la idea y el espíritu de esta formidable ley. Derecho a la salud, artículo 14. No quiero ir haciendo un paralelismo, iré porque si no nos vamos a salir todos encendidos. Derecho a la educación, tampoco quiero hablar. La gratuidad educativa. La verdad que cuando venía entrando, ya me pasa cada vez que vengo a esta casa de altos estudios, siento alegría cuando veo esos chicos que están todos uniformados, saliendo del colegio, como viniendo a aprender, saliendo, con la cabeza focalizada en el estudio. Me voy a dispensar de hablar de esto. La prohibición de discriminar por cuestión de embarazo, también hay algunas estadísticas, también lo dejaré en el material de lectura para el que quiera y que pueda.
considerando las obligaciones y las preferencias en ejercicio de la libertad, que hoy por hoy la edad de los embarazos en la Argentina, no sé si alguien está de los presentes aquí, tiene algún tipo de conocimiento. Esto ayer lo estaba precisamente viendo. ¿En cuánto dicen que es la edad de los embarazos? ¿Quién da más? ¿No? A la una, ¿eh? Los embarazos se están dando hoy por hoy a los 12 años en Argentina. 12, 13 años. Claro, ¿qué sucede? Es que también desde el punto de vista de las cuestiones físicas, de los desarrollos físicos y psíquicos que vienen acompañados, el despertar sexual es anterior. Esto es una realidad. Entonces a los 12 años ya estamos teniendo casos de embarazo. Hablábamos del derecho a la libertad también, derecho al deporte y al juego. ¿Alguien se puso a pensar? Porque a veces nos mandan vía WhatsApp y algunas otras redes sociales de qué jugábamos antes, cuando éramos, y pareciera que pasaron 40 años, 50 años. No es que seamos tan viejos, sino que no, las realidades fueron cambiando. Los juegos de antes no son los juegos de ahora. Pero hay pibes que no juegan. Hay pibes que no juegan, y esta es la realidad. Hay chicos que no saben jugar. Creo que yo les comentaba la semana anterior que me tocó estar en Buenos Aires hace 15 días atrás, y en una fuente fui precisamente cerca de donde mataron a este joven ingeniero estos días, una fuente cerca del Malva. Yo veía a dos chicos con una pelota, unos chicos de 12, 13 años, que estaban pidiendo. Yo pensaba, digo, mirá con qué asombro miran, ¿no? Y tienen tiempo para jugar, porque pasaban, distribuían el tiempo entre jugar un rato a la pelota y entre seguir mangueando, seguir pidiendo. Durísimo. Claro, uno se pone a ver el derecho al juego, está bien que tiene, no sé qué, de salud, pero, y ya me desconcentro. El derecho al juego, sí, el derecho al juego, pero no a pedir, ¿no? La vida lo llevó por ahí. Derecho al medio ambiente, artículo 21. Derecho a la dignidad y a la propia imagen. Derecho a la libre asociación, a opinar y ser oído. Voy haciendo una lectura, trabajo adolescente. La garantía en juicio, artículo 27. Esto es importante porque los niños tienen derecho a expresarse en los procesos. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora se está dando en el ámbito, hablo del ámbito doméstico, el ámbito de cabotaje, la justicia de cabotaje. Se está poniendo más el foco en que los chicos sean escuchados. Y también en los procesos penales, porque no se les daba intervención. Hubo un caso resonante hace unos años acá, hace un par de años acá, pero no voy a hablar porque me comprenden las generales de la ley. Pero sí que los niños tienen derecho a ser representados. Si te quitaron a tu papá, si te quitaron a tu mamá, tenés derecho a estar en juicio, ¿no? Un querellante particular, en procesos penales, mismo que en los procesos civiles o los procesos de familia. Es fundamental la escucha del menor. Casos antes se llamaban régimen de visita, ahora se llaman regímenes de comunicación. Y tenés que escuchar a los chicos, siempre y cuando, bueno, vienen con un defensor, pero los chicos son fundamentales, a veces, y siempre bajo reserva de hacer pública o no las declaraciones que hagan de sede judicial, porque no es que vas a salir de ahí y le vas a decir a los papás, che, mirá, dijo que no quiere salir, que no quiere estar más con vos, que todo, pues se arma una trifulca bárbara. Sí que tener la mínima reserva y que esas declaraciones sean utilizadas estrictamente para las definiciones procesales, pero sí,
Muchas veces uno se entera cuando escucha a los chicos. A veces viene cohibido, no sabes cómo abordarlo. Y después se terminan soltando. Y las huellas y las marcas que llevan son fundamentales para que el juez de familia escuche, juez o jueza, ¿no? A veces que el avatar cotidiano nos quita tiempo como funcionario, como magistrado, para prestar atención a esto. Pero esto es fundamental. Después, el artículo 29, que creo que viene en la otra diapositiva, es el principio de efectividad. Este sí que es importante. Son todos importantes, pero este sí que reviste fundamentalidad, teniendo en cuenta que el Estado argentino, por este principio de efectividad, no por esto, sino también por los tratados internacionales que se fueron incorporando al plexo constitucional, se menciona siempre el artículo 75, inciso 22 e inciso 23. Pero ¿qué pasa? Pero acá el propio Estado hace referencia a esta obligación de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, etcétera, 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 para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías. Principio de efectividad, ¿qué significa? Que sin perjuicio de todas las trabas, que sin perjuicio de todos los avatares, de toda la burocracia, el Estado se encuentra obligado a soslayar cualquier tipo de burocracia, cualquier tipo de traba, cualquier tipo de obstáculo para ser efectivo, porque lo que interesa es la plena vigencia de los derechos, el ejercicio y el goce de los derechos. Y esto, aunque cuesta, pero hay que machacarlo. No se pueden poner excusas administrativas, no se pueden poner excusas burocráticas, no se pueden poner excusas legales legítimamente, por más legítimamente expresadas que estuvieran, si existe, sobre texto de esto, una vulneración a un derecho, al ejercicio de un derecho, goce de un niño o niña o adolescente. Esto quiere decir que no es un todopoderoso, un comodín que se va a jugar en cualquier carta, pero sí que debe ser una obligación y es consciente el Estado de que está obligado a adoptar todas las medidas que estuvieran a su alcance para que los derechos inmediatamente se restablecieran. No se pueden poner excusas ni siquiera presupuestarias, porque muchas veces se habla de la criminalización de la pobreza, o muchas veces se habla que no existen, se excusan bajo escasez de recursos. Qué bueno que en el presupuesto no está. No existe, no existe, no existe impedimento y no existe excusa que impida al Estado sustraerse del cumplimiento de esta ley sobre pretexto de que no tiene guita. No existe. La falta de recursos no se puede invocar cuando en el medio está el cumplimiento, la amenaza a una vulneración de un derecho de la infancia. El artículo 30, también relacionado con esto, impone el deber de los funcionarios, funcionarias, de comunicar la vulneración de derechos de la que tuviera conocimiento, bajo apercibimiento de incurrir en la figura de incumplimiento de deber de funcionario público. ¿Hay funcionarios públicos acá? Levanten la mano a ver si los puedo observar. A ver, no es que los estoy fichando, ni tampoco los voy a personalizar. Simplemente es que... Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Y esto lo sabían o no? Lo sabían. ¿Han denunciado alguna vez? Miro para otro lado. ¿Sí? Han denunciado alguna vez. No es que los vamos a demandar por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, pero sí que las cosas hay que decirlas.
¿eh? Y después, el artículo 31, a renglón seguido, establece el deber de los funcionarios, funcionarias, de receptar las denuncias. Ves que hoy cierro la puerta del despacho cuando me vienen a comunicar alguna presunta vulneración de derechos. Significa que no es que funcionemos de puertas abiertas, pero sí que estamos obligados a receptar y a tomar conocimiento de denunciar. Ahora, pasamos al segundo bloque. Esto fue toda proclama de derechos y garantías, la enumeración. Sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es el punctum dolens, es el, si tiramos a los dardos del centro de la ley. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de sistema, de protección integral, de derechos de niños, niña, adolescente? A modo de trabalengua. Es el entramado de relaciones entre el Estado y los distintos actores sociales que intervienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes para proteger y promover sus derechos. Lo reitero, entramado de relaciones entre el Estado y los distintos actores sociales que intervienen en la vida de niños, niñas y adolescentes para proteger y promover sus derechos. Una definición sencilla, simple, coloquial. Se produce un cambio conceptual con esta ley, lo hablábamos. Un cambio conceptual institucional, porque ya se pone el ojo en el respeto y en la restitución de los derechos vulnerados de la infancia y de la adolescencia. ¿Quiénes conforman esto? Y ahí lo leen. Los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, orientan, ejecutan políticas de infancia, políticas públicas de infancia, en el ámbito nacional, provincial, público, privado, con el fin de asegurar el goce, el ejercicio de los derechos. Es una conformación amplia la que trae. Por eso habla del Estado y otros entes, ámbito nacional, provincial, municipal, de gestión pública o privada, todos los que intervienen a lo largo de la vida de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo interviene? Arrancamos trataremos dos grupos de medidas. Estas medidas de protección integral que se llaman ordinarias. No es que sea ordinario en términos peyorativos, como que una cosa ordinaria es común, sino porque son las de todos los días. ¿Y cuál es la diferencia entre... Me voy a detener acá y voy a hacer, en alta voz voy a hacer una pregunta. ¿Todos están trabajando de los que están aquí en el ámbito de la infancia? Sí. ¿Conocen lo que se llaman las medidas excepcionales, las medidas ordinarias? Sí. ¿Se lo han explicado alguna vez? Intentaré, a los que se lo explican, intentaré ser más novedoso y atractivo a la hora de si no entienden bien. Esto no tiene vueltas. Esto lo diré me hago responsable de lo que digo. Son cosas altamente sencillas, pero complejas al momento de ponerlas en práctica. La ley que dice, tenemos dos tipos de medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes ante un caso de una vulneración o amenaza de derechos. Tenemos, por un lado, las medidas ordinarias, medidas, como se dice, de protección integral ordinarias. ¿Cuáles son las medidas de protección integral ordinarias? Las cuales no se saca al chico del centro de vida.
aquellas en las cuales se lo puede mantener, aquellas en las, no son las de todos los días, sino son aquellas en las cuales permanece en su familia de origen y desde el Estado se le brinda una contención, se le brinda alguna beca por una cuestión escolar, preescolar, alguna ayuda económica. Se le colabora con algún monitoreo en su hogar, de cuidadores, se les brinda algún espacio de apoyo, de fortalecimiento a los niños y a los padres también, alguna colaboración económica como para que mejore su calidad de vida y su entorno. También hace referencia a esos tratamientos psicomédicos, tanto a los padres como a los hijos. Son medidas ordinarias, pero la nota distintiva es que permanecen en el lugar de origen, en el hogar de origen. La finalidad, como bien decimos ahí, para no repetirnos, fortalecer, preservar los vínculos familiares. El Estado no quiere, no debería querer que los chicos salgan de su familia. Por eso es que hablábamos del back home, que vuelva a casa, porque ese es el espíritu. Lo mismo en las medidas que vamos a ver ahora. Estas medidas ordinarias están reguladas del artículo 33 al 38, deben ser dictadas por un órgano administrativo, que en este caso son los municipios, las autoridades locales, porque ¿qué se pretendió con la ley? Esto que hablábamos, que pretendía el espíritu unificar los procesos, agilizarlos, federalizarlos, desjudicializar. ¿Qué pretende? Que exista una inmediatez en lo que son los tratos desde la familia, desde de los núcleos familiares, el trato con los chicos, el trato con los padres, y lo hace a través de los órganos municipales. Estamos bien, estamos mal, lo vamos a ver después, pero esto es el espíritu de la ley, la inmediatez, lograr la inmediatez. Pero la autoridad administrativa debe dictar estos actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Parecería que estamos hablando en un jardín de infantes, pero lo tenemos que tener bien presente, porque no todos lo tienen bien presente. Es el modo, la forma en que emana la voluntad del Estado, en este caso el Estado municipal. ¿Qué tiene que decir? Mire, me aboco con este grupo familiar, tienen este tipo de situación, y desde el municipio le vamos a dar cobertura con esto, le vamos a dar una ayuda por esto, le vamos a ayudar para llevar a los chicos, están rengueando de alguna manera en esto, están cojeando de alguna manera en otro, andan un poco heridos con esto, entonces lo vamos a ayudar para que preserven un ambiente armónico, sano en las relaciones familiares y fortalecer de este modo la familia. Debe ser dictado por un acto administrativo, de la autoridad administrativa. Y también se decía que la falta de recursos no autoriza la separación de los niños. Hay veces que uno se pone a hurgar, comenzás a hurgar, a hilar fino, como se dice. ¿Y cuáles eran los problemas por los cuales termina separándose a la criatura del hogar? Y bueno, no, porque la mamá no podía llevarlo al colegio, entonces el chico no iba al colegio, el papá laburaba todo el día. Entonces, claro, el pibe andaba con una juntita, pero esto no se abordó por parte de los organismos, no tuvieron conocimiento de esto. Y después resulta que por cuestiones que eran puramente de ayuda económica, cuestiones materiales, terminamos desembarcando en medidas excepcionales, donde terminamos separando al chico, cuando todo terminó cayendo como un dominó, como la ficha de un dominó. Sacamos la primera y cayeron todas las demás. Y cesan estas medidas ordinarias de ayuda cotidiana también por un acto administrativo. Esto lo debo decir porque pareciera que se tiene fobia a la cuestión administrativa y resulta fundamental para el funcionamiento y el orden de la administración. Si no cumplimos lo más mínimo, no, después arreglamos los papeles. No, los papeles no es para arreglar. Los papeles sirven para funcionar, ojo. El hombre no está hecho para el sábado está hecho para el hombre. Los actos administrativos están hechos para el funcionamiento, pero no es que primero hacemos las cosas a la Bartola y después, la partida de tal cosa, me olvidé de esto, se fugó guita por tal lado, estas partidas que llegaron y no sabemos dónde las dispensamos, ahora tenemos los potenciar trabajo y bueno, vamos a poner gente a trabajar en los distintos equipos. Y, flaco, a ver, perdón, discúlpenme con el perdón de la expresión, pero ¿cuál es la especialidad? ¿Cuál es la importancia que le estamos dando a la infancia?
¿Cuál es la infancia que cuál es la importancia que le estamos dando a la protección? ¿Hablamos en serio? ¿El potencial trabajo sirve para esto? Si alguien me dice que sí, me voy, discúlpenme, por una cuestión de respeto. No podemos estar tapando agujeros, podemos estar a modo de dádiva, generando planes, y bueno, los tenemos que mantener ocupados, bueno, mandarlo a joder a una familia que está en situación de vulnerabilidad, mandarlo a limpiar calles o mandarlo a hacer otras cosas, mandarlos a hacer, porque hay otras actividades que se pueden hacer, pero no mandarlos a los equipos de infancia. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto o no? Bueno, entonces, refiriéndome a las personas que tenían que ocuparse del cuidado de la niña, en la parte de niñez, yo lo que tengo entendido es que de parte de la docente hubo muchos inconvenientes porque el operador que estaba a cargo de la nena, o sea, cambiaba todo el tiempo y no estaban al tanto de lo que había pasado el día anterior con la nena, si había venido bien, si había venido mal, o sea, no, era como que había mucha desorganización en ese sentido y la niña era chiquitita, 4 años. Y bueno, no sabemos bien qué pasó porque está en mano de la justicia, pero la nenita terminó falleciendo. Y del reclamo de parte de la mamá, ¿no? Que le quitaron a la nena y bueno, también esos detalles no los tengo claros, pero esto me parece como que los operadores no están preparados para ocupar ese puesto, ¿no es cierto? Con la responsabilidad que conlleva estar en contacto con los nenes siendo tan chiquititos que por ahí, bueno, hasta hay padres que tampoco están preparados, pero en este caso no sé bien cuál había sido la causa por la que había sido retirado del hogar, pero termina teniendo un desenlace terrible, o sea, en vez de ser algo que ayudó, empeoró todo y se perdió una vida. ¿Quién quiere acotar algo más? Yo lo que debo decir en relación a ese tema, que comprende las generales de la ley. Te escucho. Me reservo las opiniones porque forma parte también de en algún momento de mi trabajo, de mi posición laboral, pero hay una realidad. A la vista las cosas no funcionan. Y y termina así, con una criatura. Entonces esto es papel mojado para, iba a decir otra cosa, la Corte impone que se debe hablar en un lenguaje claro. A veces la claridad puede ser tremendamente ordinaria, pero las cosas no funcionan. Y no es una crítica, es una observación. A veces la gente cuando uno dice, mira, me parece que esto no va por bien, no va por esto, no va por otro, deberíamos poner el foco en la capacitación, pero no en capacitaciones donde ustedes vengan, aprendan como loro. Pensemos un poco, a ver dónde están. A mí me gustaría, y creo que en la próxima, en el último de los encuentros, porque me van a tener en un encuentro más, creo, y si vivimos, ¿no? Si vivo en este caso. Pero ¿qué pasa? Me gustaría escuchar, porque me gustaría escucharlo, porque yo ya hablé, y esto, si no hay un feedback en una etapa de construcción, no se puede vivir enlatando ideas ajenas, o for import. Es decir, importar cosas que han funcionado en otro lado y acá no funcionan. Acá se tiene que partir de una construcción en base a los actores que están hoy acá, de todos los que están acá, todos los que estamos acá. ¿Dónde trabajás? ¿Vos dónde trabajás? ¿Vos dónde vas? ¿Cómo es la realidad en tu sector? ¿En qué ves que estamos fallando? Si no tenemos esta escucha y no tenemos este modo de construcción, debemos seguir pifiando. Queridos, queridas, quienes están hoy aquí escuchándome pacientemente,
tenemos que sincerarnos y tenemos que escuchar y tenemos que ver, porque si no la realidad no se va a cambiar. En relación a los organismos de infancia, no es pelea, no es sacudir o pegarle con el felpudo, ¿viste? No, es simplemente decir en qué estamos focalizándonos, cómo estamos trabajando. ¿Estamos realmente tomando esto en serio? Porque hablábamos al principio de efectividad, los estados están olvidados. Pareciera que hoy cuando venía digo, uno vive de contradicciones, ¿no? Humanamente vive de contradicciones. Quiere ser bueno, a veces termina siendo malo. Querés decir una cosa y terminás diciendo otra. Y pensaba, capaz que estoy en una contradicción, estoy siendo el gordo bufón que hoy viene, intenta de alguna manera generarles alguna inquietud. La ley está, como bien decía, necesita de instituciones que estén a la altura, porque la ley es buenísima, pero vemos esto y una de dos, salimos corriendo y decimos, no sé, iba a decir no vine a hablar más nada, yo me voy a mi casa, tengo que preparar la cena, tengo que hacer otra cosa. Pero si no nos sirve esto para pensar y reflexionar, hay que escucharnos, tenemos que ver esto que vos decís. Me gustaría escuchar después, ver dónde cada uno participa, qué les ha parecido, porque en este intercambio es como vamos a crecer. De otra manera ustedes van a decir, che, este gordo sí anduvo más o menos bien, sí, viste, me dijo esto, bueno, ya está, listo, no le hago cómo, después voy a ver cómo hago la prueba. Que la prueba ahí me decía, Mariana, yo sinceramente, esto es porque forma parte del reglamento, eh, como se lo dije la otra vez, nos prueba la vida todos los días. Si sos holgazán y vas a ser holgazán y los resultados por ahí vas a pegarle, vas a tener un golpe de suerte, pero en la vida es el esfuerzo y la disciplina. Yo tenía en mis años de estudiante, y esto saliendo no los quiero aburrir mucho, pero tenía en mis años de estudiante un compañero buenísimo, era excelente, talentoso, no se recibió nunca porque era un vagoneta empedernido. Y que les habla y otro, éramos unos adoquines durísimos, pero es que la constancia y el esfuerzo es lo que te va llevando a los resultados. Y en este caso de políticas públicas relacionadas con la infancia, es el esfuerzo, no hay soluciones mágicas. Acá no es porque vamos a adoptar el protocolo, yo le hablé de Beijing, Belfast, no es porque vamos a adoptar el protocolo de que funcionó en otras jurisdicciones. Yo quiero conocer, como les dije la otra vez, los Pedros. Para enseñarle latín, para enseñar esto, tenemos que saber latín, pero tenemos que conocer quién tenemos enfrente. Y jamás va a funcionar un sistema de protección integral si no tenemos un sincero diagnóstico de la gente que tenemos, las partidas que tenemos, los salarios que tenemos, la precarización de sueldos que tenemos. No estamos tomando en serio la infancia. Discúlpenme que se lo digo, saliendo y la libertad de cátedra, no sé qué me está haciendo así un objeto, capaz me hace así, no sé, pero hay que decir la realidad. Hay que decir la realidad. Si no se paga bien a los profesionales, si no se los capacita, si no tenemos reglas claras, si no hacemos lugar al mérito, muchachos, demos de vuelta y sigamos hablando de Independiente, de fútbol, de River, de otra cosa. Doctor, sí. Disculpe, tenemos 96 conectados y hay un mensaje de Estefanía que dice: en muchos municipios no existen lugares apropiados para dar protección a las infancias. Me refiero a un programa que sea de asistencia adecuada, alimentación, buena atención, cuidados apropiados, asistencia psicológica, etc. Así que quería transmitirle el mensaje del chat. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Vamos a decir una cosa, a Estefanía y a todos los que están conectados y los que están aquí. Hay localidades, y no vamos a dar los nombres porque estamos hoy en contiendas electorales, pero hay localidades que no tienen oficina de protección de derechos. Y que a los chicos se los llevaba al cuartel de bomberos. Y me consta, porque lo digo con conocimiento de causa. Y estos son reclamos que se iban haciendo en su momento. Estamos pensando en una defensoría, creación a través de la legislatura, de una defensoría de niños, niñas, adolescentes. Muchachos, frenemos, paremos con el gatopardismo, de hacer cosas para no hacer nada. Es gatopardismo al palo esto. Seguimos generando estructura. Sos el director provincial de infancia de no sé qué. Sos el subdirector de infancia de esto.
sos el subsecretario del director de infancia de no sé. Tenemos más cargos, no entran en los sellos y la cosa no funciona. Entonces, es real eso que dice Estefanía. Hay localidades que no cuentan con una oficina de protección de niños, niñas, adolescentes. Entonces, ¿cómo puede funcionar el sistema? Imagínense si estas cuestiones, si no hay unas oficinas, mínimamente sacás a un chico, ¿de dónde lo llevas? A una comisaría. Como decía mi abuela, una comisaría. Tenemos que hablar así para entendernos. ¿Dónde vas a llevar a un chico en una situación de vulneración? ¿Lo vas a llevar a tu casa? Tenemos que ponerle el cascabel al gato, como se decía. No sé de qué estaba hablando. Seguimos. Medidas excepcionales vamos a hablar ahora. Que esto es lo que aquí hablaba la compañera. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas excepcionales? Es que se lo retira del hogar. Es tal la vulneración, la amenaza que está sufriendo el niño adolescente que lo tenemos que sacar de la casa. Tiene 3 características. Dice que es excepcional porque es el último recurso. Debería ser el último recurso. Subsidiario, tiene un carácter subsidiario, ¿por qué? Porque ya se agotaron todas las medidas ordinarias, debieron agotarse todas las medidas ordinarias, y esto es como la última, la Corte habla, dice, hay que hablar en lenguaje claro y utiliza todo el latín, la última ratio, la última razón, el último remedio. A ver, si no funcionaron las medidas ordinarias, tenemos que sacar al chico de la casa, al chico, a la chica, al adolescente. Y la tercera nota característica es la temporalidad, que de esto voy a hablar, y vamos a hablar y vamos a pensar, la temporalidad. Se establece un plazo de 180 días, la ley no lo establece el Código Civil. Establece 180 días, no puede dejar más de 180 días con medida excepcional, habiendo sido controlada judicialmente. No puede pasar más de 180 días. Chicos, chicas, y estamos desnaturalizando los procesos, se han cronificado. Esto de lo que es la desjudicialización, hemos llegado estamos navegando entre los escombros de los incumplimientos. No es que pasan 180 días, esto es 1180 días, no sé cuánto. Entran chicos a los 5 o 6 años y esto me consta. Y no vamos a mentir porque hay que decir la verdad. No hay mejor que retomar, como les dije la otra vez, retomar los rumbos. No hay nada más reconfortante que retomar los rumbos de la sinceridad y decir la verdad. Che, mira, antes mentía, ahora tengo que decir la verdad. Ya está, ¿qué es esto? Estoy enfermo. Ya está, no estoy sano. Tengo que decir la verdad. La temporalidad, 180 días, prevé la ley. Se terminan eternizando los procesos. Vamos a volver sobre eso. ¿Qué dicen las medidas excepcionales? Artículo 39 al 41. Esas 3 notas características deben ser dictadas por el órgano administrativo local. Pero imagínese, Estefanía, ¿cómo le voy a decir? Si en ese municipio no hay organismo local, ¿quién va a dictar esa medida? ¿El policía? No sé. A ver, sí. Bueno, hay una consulta y un comentario. ¿Bueno o malo? No sé. Doctor, Si no, estas fechas, doctor. 180 días, no Sí. se logra que se cumplan. Es de Caleta Olivia. Elizabeth Román. Estefanía hace una consulta. Una vez que existe ¿Otra vez la misma Estefanía? la misma Estefanía. Una vez que existe la medida excepcional, ¿se puede volver para atrás? Es decir, ¿puede volver la infancia con su familia de origen? A ver, vamos a clarificar. Primero, ¿cómo se llamaba la primera consultante? Elizabeth Romano. Elizabeth. A ver, Elizabeth. A los 180 días el límite temporal que impone la ley. Es decir, mire, yo lo saco del círculo familiar y tengo que trabajar. ¿Cómo es el procedimiento para que, y con esto le voy contestando?
sacan al niño, a la niña, al adolescente del órgano donde se está produciendo la vulneración en el ejercicio o en el goce de los derechos, en la casa. Hay lío en la casa, lo sacan. ¿Qué debe hacer el organismo de infancia inmediatamente? Como bien decíamos, tiene que ser por un acto administrativo, tiene que decir, mire, hemos ido a esa casa, nos anoticiamos de esta situación, hemos decidido con el equipo, se le hablan los equipos técnicos, los equipos multidisciplinarios, que van cambiando, que después no sabés quién está, porque llama, che, estaba tal, no, ya se fue, si ya está en otro. ¿Quién está? Esta es la realidad, hay que decir la verdad. Entonces, claro, viene el equipo 1, o el equipo rojo, iba a decir. Viene el equipo rojo, entonces dice, no, hay que sacar al niño, pum. Hacen los propios dictámenes de especialistas, los propios dictámenes especializados. El órgano administrativo dice, miren, me convence de que la mejor de las soluciones, de las decisiones, es que este niño tiene que salir de ahí y empezar a trabajar, abordar esa situación, ese cuadro conflictual. Tenemos que llamar al padre, llamar a la madre. Ante esta situación tenemos que hablar también con una tía, ver dónde va a ir el chico. Lo sacamos del hogar, lo sacamos de su hogar de origen. Para trabajar tenemos 180 días, pero una vez que se dicta ese acto, que debe ser inmediato, dentro de las 24 horas se tiene que poner en conocimiento del juez competente. Si me está diciendo la otra chica que se llamaba, las dos, Estefanía, si esta chica me dice que hay localidades donde no hay órgano administrativo, no hay autoridad local, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la protección? Que es una vulneración total. Eso es digno de inmediatamente hay que notificarlo al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pues son la autoridad de aplicación, si está conculcando abiertamente la ley. Estas no son cuestiones políticas, son cuestiones políticas, sociales, son políticas de infancia. Entonces, ¿qué pasa? Continuamos. Se saca no sé si los aburro, pero les estoy diciendo cómo es la práctica, se lo saca del entorno que está siendo perjudicial y amenazante, vulnerable, que lo está poniendo en situación de vulnerabilidad. Entonces, se debe comunicar de modo inmediato el acto administrativo con todos los informes de los profesionales intervinientes, del equipo que está abordando, del equipo que está abordando del organismo local, todos los informes y el acto administrativo se lo tiene que poner a conocimiento del juez. Oiga, mire lo que pasó, hemos tenido que sacar a esta criatura de ahí, porque esta era la situación, habían situaciones de violencia, el padre adicciones, no sé. El juez dentro de las 72 horas, y acá lo impone, el juez, artículo 40 y 41, el juez dentro de las 72 horas debe citar a los representantes legales y debe resolver la medida, la legalidad de la medida. Esto no son 72 horas en la práctica, porque saben cómo es la práctica, sacan al pibe, pasa como una semana, 10 días, vuelve, entra, ingresa, hay que decir la verdad, ingresa antes o después, antes de los 10 o después de los 10, ingresa en el pilón de los juzgados, ahora son todas notificaciones electrónicas, caso de Río Gallegos y de algunas otras jurisdicciones, entonces toma conocimiento el juez del acto administrativo, que ya adoptó la medida excepcional. Entonces, se fija la fecha de agenda, llámalos para tal día, que esto es lo otro, vamos a juntar algunos. Entonces, llaman, se entrevista con los padres, se entrevista a ver qué está pasando con esto, cómo están trabajando, cómo están abordando esta situación. Los equipos técnicos, los quiero escuchar, a ver qué están haciendo. Ustedes psicólogos, ustedes trabajadora social, ustedes que están de terapeuta de niños, ¿cómo están llevando adelante esto? ¿Cómo ven esta posibilidad? Y ya para esto han pasado 20, 30 días. Y a los 180 días, ¿qué hacen? Prórroga de la medida excepcional. ¿Cómo prórroga de la medida excepcional? Pero está poniendo la ley que son 180 días. 180 días son 6 meses. Y vuelta, un prórroga un poquito más. Bueno, mirá, te voy a dar nuevamente la prórroga, pero te la voy a dar por unos días más, porque... Y vuelta, prórroga de la medida excepcional. Y vuelve a los 3 meses más, prórroga. La ley dice que, transcurridos los 180 días, se debe resolver sobre la situación de estado de adoptabilidad. Tiene que emitir un dictamen el órgano administrativo y tiene que decir, mire, ha sido imposible trabajar con este núcleo familiar.
lo mejor en virtud del interés superior del niño, como hablábamos recién, lo mejor para este pibe es que salga de ahí. Mire, estamos intentando con una tía, que mire, se está llevando, vio, antes boxeaba con tal, ahora se peleaba con tal, la vieja no quiere a tal, entonces hay unos líos bárbaros de familia, entonces en el contexto ese, ¿y qué hacemos? Y no, mirá, encontramos un vecino allá que lo lleva al colegio, y bueno, vamos a intentar por ahí, y mientras el pibe está yendo a los psicólogos, sí, sí, está yendo, está respondiendo un poco mejor. ¿Y en el colegio cómo va? No, ¿sabe que dejó de...? No, ¿cómo un cuerno dejó de ir? Pero no están yendo ustedes, no, no, porque vive, viste, en el barrio San Benito, entonces no puede venir. Pero no, le pusieron un coche para que vaya y traiga. Sí, bueno, pero estamos yendo y viniendo. Y esta es la realidad. A ver, ahí hay una inquietud. ¿Buena o mala? Ah, bueno. Hay que filtrar acá. ¿No? Bueno, mi nombre es Lilian. ¿Dónde trabaja usted? Justamente estoy en el equipo de medidas seccionales de niñez. Soy colombiana. Trabajé en Colombia también en niñez en el 2007 y obviamente no puedo dejar de comparar y jugando un poco a ser un agente externo, hablando de país, para empezar. Sí me surgen algunas dudas con algunas situaciones que nosotros estamos llevando y que por supuesto que toda esta conversación y toda esta información que usted nos está dando me interpela, nos interpela, porque acá estoy con mis compañeros de trabajo. Y con respecto a justamente al proceso... Perdón, pero se estaba aburriendo acá el muchacho. ¿Eh? No. Decía, qué bodrio, yo lo escuché y ahí dijo algo. Ah, bueno. Estamos un poco así convulsionados con todas las situaciones y con justamente la información que usted nos está dando. Con respecto a justamente al proceso de procedimiento, protocolo, con respecto a las medidas excepcionales, justamente con los plazos de niños, niñas que llevan más de un año, muchísimos años intervenidos y que justamente llegamos a leer esos expedientes y son 8 cuerpos, cajas completas, las que nos hemos encontrado nosotros, y justamente está, no sé si falta intervención o no sé a quién corresponda justamente esa decisión o no decisión que no se tomó con esa persona, con ese niño. ¿Cuál es el nivel de autoridad de un equipo? Lo digo a modo personal en la consulta técnico, debido a que si estamos nosotros llevando una situación y por arriba hay dirección, como la cantidad de secretarías que usted nos nombró exactamente, y que nosotros justamente acompañando la situación, presentamos la situación ante una audiencia, ante un juez, pero definitivamente hay este medio que a nosotros nos restringe y que pasa por encima justamente de ese acompañamiento que estamos realizando. No sé, quería hacer esa consulta. ¿Cuál es ese nivel de autoridad que nosotros tenemos? Perfectamente entendido el contexto. Porque me pasaba en mis tiempos cuando estaba frente al juzgado de familia. ¿Usted no lo planteó delante del juez esto? No. Claro, porque hay estamentos superiores que son los decisores, ¿no? Generalmente, ¿cuál es el gran problema? Hay que ponerlo en mayúscula, en letra versal y en todo. Y bien grande hay que ponerlo ahí. Hay que ponerlo. Cargos específicamente técnicos. No se puede politizar la niñez. Le guste a quien le guste. Les guste a quien le guste. ¿eh? Y acepto todo tipo de críticas, los que están ahí detrás de esa cámara, todo. No se pueden politizar determinadas áreas. Es cierto que tienen que haber políticas sobre niñez, que tienen que haber políticas sociales, direcciones, dirigirse. Yo les iba a decir, y iba a cerrar con una frase precisamente del padre Mujica, que era un sacerdote, se llama locura Villero, pero no, era un sacerdote peleón. ¿Y saben qué decía? A la vida le hace solamente falta una grieta para renacer. Estamos viviendo en una etapa de grieta. Pero ¿cuál es la tarea? Es unirnos, porque en políticas en la infancia tenemos que estar todos unidos. No puede ser que tengamos
Aquel que estaba en una unidad básica vino y la pusieron de tal lado. Aquel que tiene el plan potencial trabajo, bueno, ahí viste lo que estamos teniendo ahí. Aquel militó en tal lado. Esto no es una crítica, a ver si lo entendemos, es la descripción del funcionamiento. Y mientras tanto tiene, como bien usted me decía, 8 cuerpos y tiene más de años y años. Y bueno, llega el juzgado y el juez, entre tantas cosas, che, a ver qué es esto, pasame esto. ¿Cuántos? Che, hay que legalizar la medida. ¿Cuándo la.? No, en enero, hijo de. A ver, bueno, vamos a legalizar. Y a ver, y que nos traigan, che, no puede ser, no nos trajeron los informes, ¿y cómo vienen? Y los informes a veces vienen calcados. Porque dicen, che, vamos a ordenar un poquito los papeles. Mirá, tenemos que presentar porque el juez nos tiró de las orejas, para no decir otras cosas. Nos tiró de las orejas y teníamos que presentar, nos puso, y además le dio copia al intendente. Le dio copia al intendente, va a sacar a la directora de infancia, ¿sabés el quilombo que se va a armar? ¿Para qué hace laburo? Le dijo de todo. Flaco, saquemos la política de la oficina de infancia y pongamos gente capacitada, gente que tenga sensibilidad y que tenga ganas de la temática, gente que tenga empatía. Para ustedes, para estar escuchándome, más allá de que puede ser un bodrio, esto que les estoy diciendo, y tienen que cumplir con esto de escucharme hoy para terminar con esta diplomatura, yo les digo, queridos y queridas, si no tienen sensibilidad, dedíquense a otra cosa, ábranse un kiosco, trabajen en otro lado, no sean infelices. Estamos rodeados de infelices. Hay veces que la vida te puede llevar para que vos tengas que trabajar de una cosa, te obliga y a veces ¿viste? Y te cuesta. Pero hay que ser honesto, hay que ser honesto. Si esta temática no les gusta, no pierdan tiempo porque van a hacer perder tiempo a los demás y se están metiendo en cosas muy complicadas y delicadas porque es la vida de los chicos. Son historias que están rotas, a ver si me entienden. Historias así de chiquititas. Entonces, si no tienen la más mínima sensibilidad en estos temas, dedíquense a otra cosa, se lo digo. Como aquel, a ver si está en esa, ahí si nos están escuchando. Tenemos que hacer en la vida lo que nos guste y de la mejor manera. Si hoy por hoy estamos viviendo con quien no queremos, estamos siendo un infeliz. Si hoy estamos dedicándonos a lo que no queremos, estamos siendo un infeliz. Y el tiempo es limitado, limitado. Así como esos 8 años no debería estar un niño en un sistema de protección integral. ¿Qué protección integral me hablas? 8 cajas de protección integral. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que no hicieron un POM. Con el perdón de la expresión. Y van pasando los equipos, y van pasando las autoridades, y van pasando las figuritas de cambio por las oficinas, y van pasando los gobiernos, y van pasando los jueces, y ese pibe quedó ahí, a los 18 años, che, flaco, ¿sabe qué? Mucho gusto. Bienvenido a la vida. ¿Y qué cuerno hago ahora? Y tengo una mochila donde mis viejos se cagaban a palo, perdón la expresión. Donde, capaz que fue, vine acá, no pedí nacer. Y vine no terminé el colegio, ¿qué hago? ¿Ahora que pido un potencial trabajo? ¿Qué hago ahora? Entonces lo largás a la vida crudo, sin arma. Eso es protección integral de derechos del niño, niña, adolescente. Eso es velar por el interés superior del niño. Disculpen lo ácido, lo cínico y por ahí lo ordinario de algunas expresiones, pero la única verdad es la realidad. Otra más. Hay varias. Bueno, dice, una consulta. Una vez que existe la medida excepcional, ¿se puede volver para atrás? Es decir, ¿puede volver la infancia con su familia de origen? Primero, a eso. Y es que el fin de la medida excepcional es el regreso, una permanencia temporal, por un lapso el más breve que se pueda, fuera de la familia, e ir compensando la situación, el cuadro situacional de la familia, para que el chico vuelva. Ese es el fin de la medida excepcional. No es que se termina. Y debe ser vía acto administrativo. Y debe ser comunicado al juez. Mire, terminamos con esta medida excepcional. El otro modo de terminación de una medida excepcional es por lo que le decía. Es por el acto administrativo que transcurrido los 180 días, inevitablemente, la autoridad local debe dictaminar y de modo inmediato sobre la situación de adoptabilidad. Si ya se cumplieron 180 días y la cosa no funcionó, tengo que hacer un acto administrativo y decirle al juez, oiga, mire, no hay posibilidad, hemos trabajado con esto, hemos agotado los recursos, pero agotamos los recursos.
¿O seguimos pidiendo prórroga? ¿Agotamos los recursos? ¿Trabajamos en serio? ¿Pusimos toda la fuerza, todo el empeño, toda la energía en ese chico, en esa chica? En el caso de hermanitos, sí, se dice ahí, dice que en caso de un grupo de hermanos debe prevalecer la convivencia. No, mirá, un hermanito fue con una tía y el otro, flaco, pecó, y no, viste, porque la tía no podía tener a los dos. Pero tenés que buscar la manera que esté lo menos posible separado del hermano. Ya se lo separaste de los viejos, ahora lo vas a separar de los hermanos. Insisto, los dos modos de determinación de las medidas excepcionales. Uno, porque cesa la situación de vulnerabilidad, debe ser por acto administrativo transcurrido los 180 días, no hay vuelta atrás. Y la otra es, transcurrido los 180 días, acto administrativo que pone y solicita la situación de adoptabilidad. Que se lo adopte, que se lo ponga en situación para que arranque y que tenga una vida digna, un derecho a vivir en una familia sana, con relaciones sanas, derecho a ser querido. Bien, ¿le hago la próxima? Sí, sí, hay más, hay más. Hay varias. Claudia Eso por hablar dice, mucho, ¿viste? la licenciada Claudia González dice, en relación a la observación de Estefanía, si las oficinas de protección no cuentan con profesionales dentro de su plantel para realizar abordajes integrales, tienen la posibilidad de generar redes institucionales. Se trabaja desde la corresponsabilidad con salud mental del hospital para brindar asistencia psicológica, acción social para la cobertura del módulo alimentario, etc. El sistema de protección lo conformamos entre todos. ¿Puedo decir algo? Me encanta esa lista. Laburemos. Porque se está mencionando tanto. No es que, hay veces, es real. Vos decís, y esto yo se los pregunto y se los digo, saliendo de este lugar, de este sitio, esto es una opinión altamente personal. ¿Sabe qué sucede? ¿Saben qué sucede? Es que el título más elevado de una persona no es un título académico, es ser un tipo honrado, honesto. Entonces, más allá de la titulación, tiene que ver tu capacidad, tu capacitación, tu modo de desenvolverte y tu actividad y tu modo de enfrentarte a los problemas. No puede ser una excusa de que no existan profesionales en la localidad o que no existan profesionales en esa oficina administrativa que sean, y bueno, entonces vamos a llamar al subsecretario de salud y ver a ver a quién nos pueden mandar. Muchachos, no hay que burocratizar nada en esto. Hay que ponerle un poco de corazón. Bueno, Estefanía dice, la medida de protección excepcional se realiza a través de la policía, es decir, una vez que se conoce la policía lo busca en la escuela. Realizo esta consulta porque me pareció muy fuerte una situación en donde se buscó a un nene en horario de clase para ponerlo en conocimiento de su situación. ¿Eso corresponde? ¿No sería doblemente vulnerado? Me gustaría saber dónde es eso. Pregunta si es vulnerado, me parece que no cabe la pregunta. Yo he hablado sobre la ley 10.903, me escucharon, ¿no? Sobre la ley de 1919, ley del patronato, y que precisamente, ¿qué distinguía? Decía, pibe abandonado, material o moralmente abandonado, ¿verdad? Y pibe delincuente. Habría que avisarles que en el 2005 salió esta ley. ¿Y cómo van a hacer los traslados a través de la policía? Acá viene una. Amiga, bueno, que hace 4 años, su hija adolescente, 12 años, y también le pasó lo mismo. O sea, ella le prohibió salir, no sé, con un chico o algo así, mi amiga, a la nena. Bueno, la nena que hizo fue y la denunció a la policía, que la maltrataba y todo esto. Bueno, la nena volvió a la casa y a la media hora le cayó la policía a mi amiga y también le cayó niñez acá en Gallego. Y se la llevaron a la nena a un hogar y después mi amiga tuvo que pagar, después de un mes, no, de una semana la nena estaba llorando, la llamaba llorando, no la dejaban ver a la mamá,
Bueno, mi amiga tampoco podía ver a la hija. Pasaron 2 semanas, la nena seguía llorando, que había mentido, había dicho esto que era una mentira, bla, 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 todo. Y ella tuvo que poner 2 abogados, mi amiga. Tuvo que sacar un préstamo, todo para poder sacar a la nena después de 1 mes y medio. Y sí, son prácticas fuera de todo protocolo. No sé si hay protocolo también, la verdad que no. Pero esto es una cuestión de un mínimo sentido común. ¿Cómo vas a ir a buscar a un chico con la policía? Y después te caen al estilo SWAT, donde te abren, porque es una locura. Ojo, esto ha pasado también con tránsito, ¿eh? O sea, no miremos para otro lado, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Entonces hay una deformación en lo que hace, al ejercicio de las funciones, y precisamente porque cuando uno no sabe para lo que está, no podés funcionar bien. Si vos no sabés realmente para qué estás, cuál es tu trabajo, y no vas a poder funcionar bien. Entonces sí, es normal estas irregularidades y estas. Díganme usted si no es conculcación de derecho. Hemos hablado, parecemos, no sé, que estamos hablando en el aire, estamos hablando de Los Ángeles. Y esta es la realidad, esto que va saliendo. Esto. A ver, otra más. Bueno, después hablan de los tiempos de las medidas, y se decide la situación de adoptabilidad, el juez tarda más de 3 meses en leer los dictámenes. Después hay otros comentarios. Perdón, ahí debo hacer, y es real esto también que dice, porque no es solamente la falencia administrativa, ¿eh? No. Acá hace falta una reforma integral en la justicia, en el servicio de justicia. No puede ser que tengamos una localidad como Río Gallegos, tengamos 3 juzgados de familia, todos abarrotados de expedientes. Todo abarrotado de expedientes. Los alimentos, lo que demoran, los juicios de adopción, lo que demoran, los chicos ya terminan siendo grandes cuando terminan siendo adoptados. Pedir una audiencia con el juez. Creo que es más fácil pedir una audiencia con el Papa que con el juez, ¿no? Pero no, y más con el tema de la virtualidad. No, ahora todo es virtual, entonces, no, viste, no. No, ¿cómo? Pero yo necesito que el juez me escuche. No, pero el juzgado no está. No, me tiene que escuchar el juez. No, yo realmente, y esto no es incitación a la violencia, no es de ninguna manera incitación a la violencia, es puesta verbalizada de determinados sentimientos. ¿Cómo puede ser que un juez no te escuche? Que una jueza no te escuche. Yo vengo con mi abogado, me tiene que escuchar. No, te vamos a dar audiencia, estamos en septiembre, el 2 de diciembre. No, pero ¿cómo 2 de diciembre? Ya mi pibe va a cumplir años, va a ser grande. Entonces, se necesita también una reforma en las estructuras judiciales. Se necesitan unidades jurisdiccionales más pequeñas, especializadas, porque no fue al gabinete psicológico del Poder Judicial. Otra vez, 2 meses más. Tengo que ir a ver quién conozco ahí. A ver, voy a ir allá. ¿Dónde está? El pasaje Kennedy. Bueno. Es un peregrinar por pasillos judiciales, por ventanillas. Y los problemas, ya la gente, creo que hasta ni lágrimas le alcanza. Ya terminó de llorar, ya la gente. Después, iba a decir los viejos se hacen buenos después, porque, claro, pasó tanto tiempo que ya se le bajó la adrenalina de los líos, de las contiendas y todo, y después te ves enfrentado en un proceso judicial, como decía recién aquí la compañera, tiene que poner abogado, tiene que ver, cuando las soluciones hubiesen sido de otra manera, quizás, a ver, ¿qué situación está? Vayan mañana al organismo de infancia, ¿cómo es la situación? ¿Qué está pasando? Bueno, un noviazgo no conveniente. Bueno, veremos, a ver cómo lo vamos llevando. Mirá, vos te tenés que no portar bien, pero tenés que hacer las cosas mejor, entusiasmar a la chica para otras cosas. A los padres, mire, usted no tiene que ser tampoco tan rígido, vamos viendo. Judicializan, después abogados. Yo no sé, este panorama, la verdad que me voy a ir. Sigo. Bueno, después hacen referencia por ahí a más control en los tiempos, y Sofía Guerrero dice: generalizar que los equipos de niñez, por depender del Ejecutivo Municipal, no son capaces, es como decir que todos los jueces son corruptos. No es así. El sistema somos todos, absolutamente todos. El médico que recibe a un niño golpeado y esquiva hacer la denuncia.
La maestra que en igual situación mira para otro lado. La policía que tiene un error y lo tapa. La familia solidaria que solo acepta bebés porque los adolescentes son difíciles, etc. Brenda dice, por otro lado... Perdón. Sí. Yo quiero hacer una aclaración a eso. Yo bajo ningún concepto, yo lo que digo es que yo estoy viendo una fotografía, quizás ella no la ve, no estoy haciendo ningún tipo de generalización, yo estoy señalando las falencias que acá creo que todos estamos compartiendo. Nadie se tiene que sentir ni herido, y si se siente herido le pido mil disculpas quizás, pero aquí hay gente que está trabajando en los organismos de infancia y precisamente los resultados están a la vista, la cosa no funciona. Y que en determinados cargos exista gente que no tiene capacitación de la más mínima. Y los méritos han sido ir a pegar unos carteles, discúlpenme, lo hemos visto. O que tengan las cuestiones, y que la meritocracia no sea una condición ni la idoneidad para cumplir los cargos, también lo hemos visto. Entonces, digamos las cosas como son. Esa es mi opinión, respeto todas las opiniones, y si se sintió herida, le pido mi disculpa, pero bajo ningún concepto sería la generalización. Bueno, Brenda dice, por otro lado, que existen equipos técnicos no es garantía de eficiencia. Claro ejemplo, la oficina de niñez en Caleta, Bolivia. Están sacando los tratitos de sol. Está horrible. No era el espíritu. Estefanía dice, soy docente de educación primaria y esa situación la viví en la escuela, lamentablemente. Y bueno, después Jessica dice, formo parte del equipo técnico de la Oficina de Niñez de Caleta, Bolivia. Hacemos un trabajo sobrehumano. Con un total compromiso y capacitación, somos pocas profesionales para una ciudad con semejante magnitud de población y abordajes. Muchas veces no se reconoce el trabajo que hacemos desde los organismos, con un sistema colapsado en muchas áreas, con familias que denuncian situaciones pero no se comprometen con ser parte de la solución, ni se hacen cargo del principio de corresponsabilidad familiar. Excelente. Eso es para aplaudir porque esa es la realidad de un sistema desarticulado. Algunos que le ponen mucho empeño, otros que no trabajan. Lo mismo en el caso de la justicia. Pasa exactamente, en todos lados se cuece nada, querido y querida. Y por último, bueno, no tiene nombre, solo es el nombre de un celular. Lamentablemente es así. Personal de niñez solicita la presencia policial para apersonarse a los domicilios para sacar a un menor de su núcleo familiar. Hasta ahí los comentarios. Bueno, continuamos. Hacemos un paréntesis, continuamos y ya vamos terminando. Esto de las medidas excepcionales fue ilustrado por la realidad. Abundan las palabras, y que el silencio precede a la palabra. A veces que debemos ser respetuosos del silencio antes que hablar. Contemplamos la realidad y no bastan más palabras. ¿Qué viene después? Órganos administrativos de protección de derechos, nacional, federal y provincial. Esto tiene tratamiento en la ley, en la 26.061, que es la que habíamos comentado en el día de hoy. Los artículos 42 al 64, muy sencillo. No se lleve el micrófono, ¿eh? No va a dejar. A ver, primer órgano administrativo de protección que prevé la ley es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como función fundamental, garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez. Desde los artículos 43 y 44 está la composición, el funcionamiento, eso se los dejo como reseña para que lo lean en el caso que les interese. Después tenemos el otro órgano administrativo, que es el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Como función, la deliberación y concertación de políticas públicas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Artículos 45 y 46. Hago lo mismo.
Y después el último de los órganos administrativos es el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta es una figura interesante que trae como órgano administrativo para la protección, una persona que debe rendir que debe llegar por concurso, seleccionado a través de una comisión bicameral, nación, y debe velar por la defensa de derechos. Acá sí que se hace hincapié en el mérito. Velar por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en instituciones públicas, privadas, supervisar y auditar la aplicación del sistema de protección, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Funciones del 47 al 64. Esta figura de este órgano administrativo, del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha intentado replicar en un proyecto de ley que ha ingresado a la Casa del Pueblo, acá en la provincia de Santa Cruz. Pero claro, es lo que hablábamos. Es importante esta figura, pero como opinión personal, hay necesidades que me parece que resultan más urgentes, como esos comentarios de localidades que quizás no cuenten con una oficina de protección. Hay veces, claro, no podemos pensar en un plasma. Bueno, antes no era un plasma, ahora es un televisor, ¿no? Si no tenemos luz. Hay cuestiones de base que es importante ayornarse a los tiempos, seguir de algún modo avanzando, pero primero lo primero. Y como conclusión ya de este bloque, esto que hablábamos, algunas mínimas reflexiones, ya hemos ido pensando y reflexionando. El ser y el deber ser. Baño de sinceridad, ya lo habíamos comentado. Desmaquillar realidades y estructuras y poner el sistema al desnudo. El correlato de esta ley 26061 en el ámbito provincial lo contamos con la ley 3062. El correlato provincial. Pero para tener un dato de curiosidad, para tener en cuenta, la ley 3062 ha sido cuestionada, había un tema en lo que hace al presupuesto. De hecho habían existido acciones judiciales porque la ley imponía un plazo de 120 días para conformar el presupuesto en infancia, que eso nunca se había hecho. No sé si se habrá hecho, pero bueno, estas son las prioridades de las cuales tenemos. Hablábamos de la profesionalización de los juzgados. Es interesante el caso de algunas provincias cercanas, el caso de Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén. Los juzgados de familia son especializados y tienen la temática de infancia, de medidas excepcionales, agilizada en determinados trámites ante determinadas secretarías. Quizás podríamos tomar ejemplo de lo que hace a la órbita judicial, ¿no? Los municipios, claro, como ya haciendo un raconto y ya recogiendo la línea de inicio en este espíritu de esta ley que puso en cabeza de los municipios, de las autoridades locales, llevar adelante las políticas, me parece que no pueden soportar todo el peso de tamaña, más allá de todos los esfuerzos, más allá de que algunos se molesten. Pero el funcionamiento va por otro lado, y esto que decía, la política tiene que salir de las oficinas de infancia y tiene que primar la capacitación, tiene que primar la dedicación, tiene que primar la sensibilidad. Pareciera que es un discurso idílico el que estoy, pero es que me parece que es, haciendo un sinceramiento, es lo que debe primar. Lo mismo que los ocurrentismos legislativos. Estamos en un tiempo, y como lo decía ahí, y ayer lo escribí, después lo borré, después lo
lo he volvido a escribir. El rampante desprecio a las normas. Rampante significa que es increyendo, vamos avanzando y nos estamos acostumbrando a no respetar las normas. Este es un corrupto, este es esto. No, pero ¿por qué no nos detenemos a pensar si capaz que estamos diciendo la verdad, estamos diciendo algo que por ahí me jode, pero que nos va a servir para mejorar? Porque esto es lo importante, que las críticas nos enseñen a mejorar y a construir. El ocurrentismo en el ámbito de las normas, el ocurrentismo normativo, ¿para qué estamos creando más normas si esta ley que hoy les comenté, yo no les voy a decir, y se lo iba a decir al estilo Jelinek, lo dejo a su criterio, pero, a ver, ¿ustedes creen realmente que tal como venimos viendo en la realidad, se está dando la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Lo dejo, pero es una ley demasiado buena, pero que las estructuras no pueden soportar en su funcionamiento el peso de tamañas responsabilidades. Esta es la opinión de quien les habla. Es cierto, seguimos creando estructuras, como decíamos, seguimos creando sellitos, seguimos creando funciones, modificamos orgánica, y tenemos causa de 8, 10 cuerpos expedientes, qué sé yo. Es la realidad. Es cierto que falta un trabajo articulado, más allá de los esfuerzos personales de determinados agentes y de determinados equipos, de determinados profesionales. Pero tenemos también que hacer una observación en lo que hace a la precarización de los salarios. No podemos hablar de equipos capacitados y tomar en serio la infancia. Veamos la escala salarial que le damos a los profesionales. No sé si hay profesionales acá en los organismos de infancia, pero son sueldos dignos. Hablamos de la dignidad, y más en temáticas como esta. Entonces, claro, la primera de cambio, si estás como monotributista, flaco, realmente te están respetando. Entonces, ¿quién se puede enojar cuando estamos viendo esto? Que son sueldos. Yo cuando estaba frente a un juzgado de familia, se le pagaba, eran 2 pesos con 40 la hora. Es cierto que hay mucha inflación. Ah, no, es una sensación, discúlpenme. Pero si no tomamos en consideración realmente los salarios, y si pretendemos dedicación exclusiva en temáticas tan sensibles y jodidas como esta, entonces, ¿qué pretendemos? Que vengan los profesionales, que se formen, que tenerlos trabajando ahí en conflicto, siendo carne de cañón porque están en primera línea de combate humano, porque ahora van a decir de combate humano, de combate de fuerzas cotidianas y de conflictos domésticos. ¿Y cómo le pagás? ¿Cómo están los profesionales? ¿Están contenidos? Che, ¿y a quién tenés de jefe? ¿Tenés a tipos que realmente son los que han llegado por algún concurso? ¿Son los tipos que están capacitados? Entonces no pretendamos otro resultado. Perdone. Sí. Bien. Bueno, hay un comentario, lo resumo. Vivencié una situación arbitraria y brusca del órgano administrativo donde se retiró al adolescente de la escuela sin poder comunicarse a la familia que lo tenía como medida excepcional para llevarlo a un dispositivo de abrigo por una semana, incomunicado por el nuevo cambio de medida. Después, otro comentario. ¿Qué hacemos con un juez que hace 5 años tiene 2 niños que ni dicta condición de adoptabilidad a pesar de los reclamos de la Oficina de Niñez? ¿A quién se recurre si no nos escuchan? Inmediata denuncia al Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Superintendencia y una denuncia penal por incumplimiento de deber de funcionario público, ya en modo inmediato. Si estamos hablando del interés superior del niño, eso no es atentatorio, discúlpenme, no sé si estamos focalizando lo que... Entonces, claro que los organismos de infancia también denuncien esto, por eso las críticas no van solo a la autoridad administrativa, van también a la necesidad de una reforma judicial y jueces que están apoltronados en los sillones y que estás hablando de una temática de familia, donde todo tiene que ser así. Bueno, después
Elizabeth Romano, que si no me equivoco es pediatra, dice, todos los profesionales estamos precarizados. Y Lorena dice, es una realidad la precarización en sueldo de órgano administrativo. Yo no quería poner esto mucho, porque ya se están solidarizando. Así que, pero en buena hora que hay que hablar las cosas al pan pan y al vino vino, para que nos entendamos. Ya iría terminando yo, no sé si hay algún comentario más en el último encuentro, si tienen más paciencia todavía van a venir, mientras no los obliguen que vengan. ¿Cómo me está yendo siendo? ¿Me hace así? ¿Me hace así? No sé, No, no, que no digo escucho que bien. aprovechemos la oportunidad de aclararles que usted pidió una clase más con formato presencial. Sí, efectivamente, porque me parece que es lo más, no sé, no es por una cuestión egoísta, pero sí que los quiero ver ahí, a ver cómo tenerlos bien fichados. No, pero es para esto de intercambio de ideas. En la última clase vamos a hablar precisamente de los procesos de violencia, los niños inmiscuidos de violencia, y después no sé qué otras cuestiones más, y ya vamos a hacer un cierre, un colofón de ideas. Yo les agradezco nuevamente la atención. Ya en la última clase vamos a ver si traen algunas situaciones como las que ha planteado aquí los colegas, como para ir terminando de desentrañar. Yo me pongo a entera disposición de ustedes porque esto es lo más rico de estos intercambios y conocerlo, ¿no? Ir viéndonos dónde estamos, dónde vamos participando y dónde vamos construyendo una sociedad un poco más vivible, cada vez más justa. Esas son nuestras utopías. A razón de esto es que les traía en la última filmina una frase que le incorporé ayer a último momento, ya estaba dormido, disculpen, pero dice que en tu carrera joven, debiendo elegir entre libre o esclavo, prefiere antes que ser vasallo del centavo, señor de tu quimera. Claro, vasallo del centavo no significa que estés precarizado y que pienses en la guita, porque tenés que pensar en la guita para comer, para subsistir y conforme a un reconocimiento digno hacia tu labor y profesión. Pero sí que somos personas de quimeras, personas de sueños, personas que pretendemos que las cosas cambien, sin perjuicio de que algunos se sientan molestos, lo que sea, pero lo importante es que tenemos que seguir luchando para que las cosas funcionen, porque este me parece que es el secreto de la vida. Así que, muy bien, muchas gracias, nos vemos. ¿Cuándo? Discúlpeme, Mariana, El 14. el 14, en esta misma hora y tenemos canal. Muchas gracias y a los que están conectados también. Gracias.